Este podcast tiene fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast, su anfitrión o sus invitados. La participación de invitados no implica respaldo o acuerdo con los puntos de vista compartidos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras, un espacio de conversación donde el pensamiento crítico se encuentra con el respeto y donde las diferencias no dividen, construyen. Aquí reunimos voces del mundo académico, empresarial y territorial para hablar de sostenibilidad, comunidades y desarrollo, desde la experiencia y la reflexión informada, porque creemos que el diálogo honesto también puede ser diplomático. Esto es La Minga de las Ovejas Negras. Soy Sol Tejada y comenzamos. Bienvenidos a La Minga de las Ovejas Negras. Hoy nos acompaña Federico Brunetti. Él es abogado, investigador y docente argentino, especialista en derechos humanos y actualmente impulsa proyectos de articulación académica regional y producción colectiva en América, entre los que se destaca el Observatorio Americano sobre Pluralismo Jurídico y Gobernanza Territorial, que es un espacio que reúne profesionales de distintos países del continente para trabajar temas vinculados a derechos humanos, consulta previa, pluralismo jurídico y territorio. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Sol. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos de mañana, así que... De mañana, tomando unos mates, desayunando de a poco. Reviviendo. Fede, ¿cómo surge la idea de crear este Observatorio Americano sobre Pluralismo Jurídico y Gobernanza Territorial? Bueno, la idea surge situada primero en Argentina. Argentina es un país que tiene un derrotero bastante particular y un poco disímil a lo que sucede en el resto del continente, que es que si bien existen comunidades y existe cierta experiencia en torno a lo que es la consulta previa, el pluralismo jurídico y la gobernanza territorial, al mismo tiempo existe una enorme negación por parte de lo que sería el sistema jurídico más tradicional y consolidado. Casi no hay fallos de jurisprudencia en relación a estos temas y casi no hay, no solamente antecedentes jurisprudenciales, sino tampoco muchos antecedentes normativos. De modo tal que hablando con colegas en Argentina empieza a aparecer la necesidad de que exista algún marco jurídico más que contemple las realidades, ¿no? Porque siempre lo que terminaba pasando en torno a esto, al menos en Argentina, era ir corriendo detrás del problema. Entonces aparecía un problema y aparecía alguna norma o algún antecedente jurisprudencial. Entonces arrancamos intentando paliar esta falla jurídica y después, ampliando un poco la visión, nos fuimos dando cuenta que no solamente pasaba al interior de Argentina, sino que también lo que sucedía era una falta de correspondencia y de intercambio entre los distintos países que tienen aprobada la consulta previa y que trabajan en el tema del pluralismo jurídico, de modo tal que, bueno, dijimos, vamos a lanzarnos a la aventura y vamos a intentar unificar alguna visión regional acerca de lo que está sucediendo en torno a las comunidades, más que nada también teniendo presente que tenemos un origen común. Bien, obviamente, hubo un derrotero histórico que nos fue dividiendo, el origen es común. Y esta gobernanza y este tema de la consulta previa, porque tiene que ver con los proyectos que se hacen territorialmente, porque, por ejemplo, claro, igual acá en Chile... todo está en el marco de la ley 19.300, que es la ley ambiental, bueno, que después se cambió a la 20.512, creo. No me acuerdo. Y, claro, está en el marco del CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, como que, de todas maneras, no te podés salir mucho, digamos. Claro. Y yo veo que en Argentina, porque... Claro, Chile lo tiene como centralizado. Vos tenés como el Servicio de Evaluación Ambiental nacional, digamos, y regido por la Dirección Ejecutiva que está en Santiago, y cada una de las regiones tiene su servicio de evaluación ambiental. Pero, claro, en Argentina, al ser federal, entiendo que como que cada provincia tiene su cuento, ¿no? Claro, es correcto. Sí, eso fue arrancó un poquito antes, pero se consolida en el año 1994, en donde hay una reforma constitucional en Argentina,
y ya definitivamente a partir del 94 los recursos naturales quedan a cargo de cada una de las provincias. Y es a No través de la obstante, Secretaría de existen. Turismo, ¿no es cierto? Claro, sí, es Claro, una porque cosa bastante rara, es sí. como muy extraño eso. Sí, es una cosa muy rara, muy extraña. Si uno revisa lo que fueron la Asamblea Constituyente, las discusiones que fueron teniendo, se va dando cuenta rápidamente que tuvo que ver con lo difícil que es encontrar consensos políticos en el marco de una reforma. Yo no estuve en la Asamblea Constituyente, pero leyendo los anales y hablando con profesionales que sí han estado, fue un poco lo que se logró, o sea, fue un poco el consenso que se logró obtener en ese momento. Por eso quedó así, ¿no? Como no muy bien pensado, no muy bien meditado, fue algo como arrojado en la asamblea que pasó Sí. y que... Lo cierto es que los recursos naturales antes le pertenecían a la nación, había un enfoque más federal, más unificado en el Sí. Estado-nación, después se adopta un enfoque más federal y ahora cada provincia es en principio un poco autónoma de lo que hace con sus recursos naturales en su territorio. No obstante, existen leyes federales que establecen las pautas mínimas. Como que las leyes nacionales establecen un piso mínimo que no se podría perforar, Sí. y sobre ese piso mínimo que no se podría perforar, que establecen los principios y demás, luego cada provincia, cada jurisdicción va haciendo un poco lo que le va pareciendo que hay que hacer. Y, y, y en eso yo estoy pensando, por ejemplo, en este tema ultra reciente de los glaciares. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque te juro que yo no entiendo nada. Como que dijeron ahí 850.000 personas que firmaron y no sé qué, y como que en la asamblea están las sillas vacías. Entonces como que no entiendo cómo se hace esa consulta, porque obviamente la gente debería estar presente y sentada ahí. Sí, verdaderamente fue un proceso muy poco transparente, muy manipulado desde el actual gobierno que está manejando la Argentina. Lo cierto es que hay una discusión objetiva de fondo y luego hay una coyuntura política que se monta sobre esa discusión. Sí. La discusión de fondo es un poco la discusión que siempre tenemos en relación a estos temas, que es en el marco de un sistema capitalista con empresas que pretenden explotar recursos naturales, que es una pretensión legítima. Sí, obvio. Una pretensión legítima. Un poco la discusión es hasta dónde y de qué manera. Se puede explotar el recurso comprometiendo generaciones futuras, se puede explotar recursos que en principio serían irrenovables. Bueno, aparecen todas estas discusiones de fondo, y esto es un poco lo que sucedió en la ley de glaciares. Hubo muchas modificaciones, muchísimas modificaciones, pero la más polémica y la que mayor controversia generó fue el hecho de que si se puede en los glaciares argentinos hacer minería, básicamente, ¿no? Es un poco más profunda la discusión, sí. Hay un montón de aristas, pero básicamente fue esto lo que se puso arriba de la mesa, y hubo, como siempre, las dos tribunas. Sí. La tribuna que dice que no y la tribuna que dice que sí. Sobre esta discusión, que es súper interesante, creo que se montó una coyuntura política muy particular que terminó de algún modo opacando lo que creo que hubiera sido una buena discusión. Claro. Y tenías un gobierno, el gobierno argentino actual, que era un gobierno que quería impulsar la modificación a toda costa y que en vistas a tratar de aprobar la modificación terminó perdiendo de vista la riqueza de la discusión y terminó acallando voces y terminó sesionando un poco a puertas cerradas, no transparentemente, retocando todo lo que tenía que decir la ley en torno a las audiencias que habría que haber sostenido. Y del otro lado, una serie de organizaciones políticas que más por ser opositoras al gobierno que a lo que decía la ley, ganaron en una discusión que lamentablemente no se pudo resolver. Yo creo que es una discusión legítima, que es una discusión que hay que darla. Esta discusión particular, un poco por acción de gobierno y otro poco por acción de la oposición, no logró condensar el consenso que habría que haber logrado. Pero lo que está de fondo es esto, ¿no? ¿Qué hacemos los recursos naturales
¿Los explotamos, no los explotamos? ¿Y en qué medida y hasta dónde? Sí, es que a mí, ¿sabes qué? Igual lo que me llamó la atención, porque yo seguí como de cerca la discusión y como que te daban ganas de tirarte del balcón de Sí, como los argumentos, así, no sé, un diputado sí, diciendo son rocas congeladas, claro, que no sirven para nada. La gente me dio la sensación de que tampoco estaba informada, porque obviamente para tener una discusión tenés que informarte. Entonces había gente, yo leí Instagram completo, no es una gran fuente de información, pero digamos, quería saber qué decía la gente, ¿viste? claro. Y Instagram y todas esas cosas son como lo que la gente ahí escribe. Y Claro, la tal cual. gente decía, me acuerdo un comentario perfecto que decía, en Chile la minería, como que explotan la minería y no pasa nada. Yo, yo decía, "Pero esta gente no entendió nada, no revisó nada, o sea, eh, y decía, y después otro comentario decía, sí, vayan a ver, así como ultra despectivo, vayan a ver si se quedaron sin agua, una cosa así. Y yo le Claro. contesté, ahí le contesté, le dije, en Chile está prohibido sacar agua continental porque ya es inviable seguir sacando agua de las napas, de los ríos, etcétera, para hacer minería. Eh, entonces como que yo sentí en un minuto que había mucha desinformación al respecto, como que la Sí. gente es más un tema ideológico y también me llamó mucho la atención esto de decir, yo te digo porque yo trabajo en minería ahora hace unos 3 años, 4 que estoy como en energía, pero yo digamos casi toda mi carrera la hice en torno a la minería. Y la gente decía, no, es que esto va a traer mucha plata a las provincias. Y en realidad, la gente acá, en Antofagasta, en Atacama, etcétera, la queja que uno más escucha es no hemos tenido ningún cambio así como de riqueza, de mejoramiento, de mejora de la calidad de vida, porque al final también el 80% de la gente, te diría que el 90% de la gente que trabaja en una minera es de otra región. Entonces Mm. hacen el turno, toman el avión, van hasta ahí, trabajan, no sé, 7x7, 10x5, no sé qué, y se regresan. Entonces al final, claro, hay mucho trabajo, mucha mano de obra que se mueve, pero no en la provincia. No, o sea, claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final la provincia termina teniendo un alza en los precios, porque todo es, por ejemplo, no sé, un hotel. Si te sale un hotel una noche en X región, estoy inventando, 50.000, en Atacama te sale 90. Entonces vos decís, no señora, si no es así, no es que va a venir y usted se va a hacer rica, no es, y además la minería tiene un estándar que también es súper difícil conseguir, digamos, que las personas que viven en estos pueblitos o en estas provincias lo consigan, porque al final, obviamente, tenés que tener un montón de certificaciones y cosas que la señora Juanita, que vende sándwiches, no las va a tener. Sí, tal cual, tal cual. La Entonces, experiencia en Argentina pasa exactamente lo mismo. Esta falsa promesa de riqueza no termina sucediendo, al menos no le termina llegando a la gente. ujú, Sí, quizás hay un aumento en la recaudación provincial por los claro. impuestos, pero que nunca termina materializándose en una verdadera suba de la calidad de vida de las personas. Esto es así. Y después también es cierto, Sol, esto que mencionabas de la desinformación y de la opinión más ideológica Mm, que, que una opinión, no sé, que técnica. emerja, claro, que emerja de algún tipo de estudio sobre el tema. Esto sucede, creo que también sucede como que es una coordinada de época, sucede Mm, en todas las cosas que están sí. pasando hoy en día, es un problema. Nosotros cuando impulsamos el observatorio, un poco queríamos paliar y hacernos cargo de estas discusiones, pero también no solamente para tratar de dar una respuesta al presente, sino también como para intentar aportar una mirada de futuro. Mm,
Desde el observatorio, las personas que estamos convocando, empezando a integrarlas, un poco lo que queremos es rediscutir o por lo menos volver a pensar el vínculo que las comunidades tienen con su entorno, y entendemos que el pluralismo jurídico puede llegar a ser una respuesta a muchas de las preguntas que están por venir. Las experiencias, por lo menos del siglo XX, que fue la experiencia en donde mayor explotó la gobernanza territorial y el uso de los recursos naturales por parte de las distintas comunidades, más allá de esta falsa dicotomía, y digo falsa porque verdaderamente creo que es falsa, esta falsa dicotomía entre comunidad y empresa, ¿no? Porque pareciera ser que la empresa es mala y la comunidad es buena. Esto no siempre es necesariamente así. No, para nada. Pero por eso, más allá de esta falsa dicotomía instalada en el inconsciente colectivo, sí. Creo que hay algo de la gobernanza territorial que no hemos podido resolver en el siglo XX, que quizás en este siglo XXI como humanidad le podamos encontrar una vuelta, pensando yo hablo como abogado, ¿no? Sí. No una normativa jurídica aplicable a todo el mundo por igual, sino una normativa jurídica que sea capaz de atender cada región, cada situación, cada comunidad, cada recurso natural. Creo que un poco esto es lo que también terminó opacando la ley de glaciares acá en Argentina, que es esta pretensión de que una ley va a poder solucionar todos los conflictos en todos los lugares, con todas las empresas y con todas las comunidades, que obviamente una ley puede ser mejor o peor, pero que también hay que dejarle algún tipo de plafón como para que cada experiencia concreta pueda encontrar su mejor vehículo para concretizar lo que es una pretensión legítima de la empresa y una pretensión legítima de la comunidad, y obviamente una pretensión legítima como humanidad de legarle a la generación que nos sigue un planeta que pueda seguir funcionando. Sí, hay que buscar la sustentabilidad también. Si no, no funciona. Si no, todo se nos va a las pailas. Oíme, lo que sí a mí me llama la atención, por ejemplo, y te voy a aprovechar, porque ya que estamos en esta conversa, Argentina ratificó antes que Chile el convenio 169 de la OIT. Y yo veo que la aplicabilidad de eso es cero. Cero. Es cero. Nula. Sí. Entonces, también siento que la participación ciudadana como tal, el relacionamiento comunitario que deberían tener las empresas, el respeto porque en general las poblaciones indígenas están súper mal, o sea, sí. mal. Entonces, como que no hay siento que la ley se hace o se ratifica un convenio o lo que sea, así como estamos listos, pero en realidad en la práctica no pasa nada. Sí, tal cual. Sí, lo que hay en Argentina es, vamos a decirlo suavemente, hay una élite, si querés ponerle un título, una élite académica de derechos humanos, porteña, blanca, centralista, que impulsa desde su centralismo blanco porteño, claro, que impulsa la ratificación de los convenios. Claro. Que son personas, yo creo que son personas que quieren verdaderamente una mejora. Claro. O sea, no digo que lo estén haciendo adrede, simplemente es una descripción de lo que veo, y hasta incluso me puedo equivocar o no. Sí. Pero yo veo que en Argentina tenemos una élite académica que impulsa la ratificación de los convenios y que efectivamente los ratificamos. Si uno mira la normativa argentina es espectacular, tenemos normas hermosas. Sí, eso es lo que a mí me llama la atención. Claro, pero que la ratificación del convenio a veces pasa más por vender algo en un congreso académico en la universidad, que por ver si ese convenio o esa ratificación o esa norma verdaderamente le llega a la persona a la que le tiene que llegar, o a la comunidad a la que le tiene que llegar. Y creo que un poco esta fue la experiencia de la consulta previa. Se ratificó la consulta previa, listo, perfecto. Nos aplaudimos todos en el Congreso, nos dimos un beso divino, y luego cuando uno se da media vuelta y mira las comunidades y mira las experiencias, es esto que decís vos, ¿no? Hay una
una enorme decadencia Hay un y que se va abandono, siento profundizando yo. año a año, ¿no? Uno va viendo año a año cómo la situación es cada vez más profunda, cada vez más terrible, cada vez más indigencia, cada vez más pobreza, Sí. cada vez mayor grado de discriminación, de modo tal que creo que tenemos esta dicotomía entre lo que sucede en Buenos Aires y un par de grupitos Sí. digo blancos como para que quede claro que son personas que no han tenido contacto real con las comunidades y con Sí. las experiencias concretas en cada uno de los territorios. Somos un país de 24 provincias enorme, una extensión territorial enorme, y nunca terminamos saliendo de lo que es Buenos Aires, por lo menos no para estas experiencias Sí. legislativas de convenios internacionales. Entonces creo que pasa un poco esto, pasa que tenemos una normativa hermosa impulsada por un grupo que lo único que quiere es consagrar normativamente cosas y Sí. después tenemos una experiencia concreta en el territorio de una enorme deficiencia. Y creo también, saliendo un poco quizás de lo que es la consulta previa, que este es el gran problema de los derechos humanos. Creo que los derechos humanos tienen o se presentan como un faro normativo, ético y moral, que luego ese faro normativo, ético y moral no tiene correspondencia en la realidad concreta. No hay una correspondencia empírica. Uno lee cualquier convenio de derechos humanos y encuentra normas hermosas, No, sí. luego mira la experiencia concreta de los distintos pueblos del mundo y se da cuenta que muchas veces los derechos humanos no terminan siendo más que una pretensión en donde en la aplicabilidad concreta termina fallando. De modo tal que creo que también un poco la idea del observatorio, pero creo que es lo que tendríamos que hacer en los derechos humanos, es repensarlos, ¿no? Repensar si una consagración normativa es suficiente, repensar si solamente nos tenemos que ocupar de escribir convenios y quedarnos discutiéndolos en la Haya, o si tenemos que darnos media vuelta y ver qué pasa. Es que eso te iba a decir. Ay, perdón que te interrumpa, Sí. pero es que si no se me va la onda, se me va el pensamiento. Rompime, no hay problema, no hay problema. Es que lo que pasa es que yo una de las cosas que veo es que, claro, efectivamente, por ejemplo, acá en Chile la ciudadanía, esto lo hablábamos ayer con un antropólogo también, que acá en general hay harta queja, hay mucha queja como de las cosas que no funcionan, ¿no es cierto? Y yo le decía, pero mira, en temas del CIA, de la evaluación ambiental, Chile es ultra pro, es muy pionero. En temas de participación ciudadana, Chile es muy pro también. O sea, vos acá, no solo los proyectos, sino que vos querés... hubo una consulta, por ejemplo, a nivel nacional con los pueblos indígenas por el tema del ministerio indígena, Ministerio de las Artes, Patrimonio, bueno. Y hubo que consultar a todas las comunidades a través de representantes y todo, ¿viste? Pero, digamos, se hizo una consulta que duró como 2 años. No es una cosa que uno diga, no, ¿sabes qué? Mira, en realidad los voy a llamar por teléfono a ver qué es lo que piensan. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo siento que que la ciudadanía se ha ido empoderando de una manera que se le paran a las empresas, se le paran al diputado, piden audiencia con el ministro de Minería. Es como... Y nadie acá les va a decir, no, ¿sabe qué? Es que yo en realidad me da lo mismo. Porque también, al haber una ley de transparencia y una ley de lobby, o sea, vos perfectamente entrás a internet, o sea, a la página de ley de lobby, de no sé qué, y vos podés ver quién recibe a quién, etcétera. Entonces está tan normado que igual la gente se ha ido empoderando y sabe que la tienen que escuchar. No, entonces, y yo siento que en Argentina es como que la gente grita así al aire, Sí. quiero que me escuchen, y no pasa Sí. nada. Sí, yo creo que ha habido un antes y un después de la última dictadura militar. Creo que hasta el 76, que
o sea, la experiencia política argentina, política desde el lado de la ciudadanía, ¿no? La capacidad, esto que mencionabas recién, Sol, la capacidad que tiene el pueblo organizado de poder hacer valer su interés. Creo que fue una experiencia muy buena en los 40, 50, 60, que en los 70 se va hacia el lado de la violencia política. Claro. O sea, querían hacer valer tanto su interés que terminamos en una violencia política enorme, pero al margen de la violencia política había una enorme conciencia por parte del conjunto del pueblo. Sea una persona que haya pasado por la universidad o no. Uno hablaba con cualquier obrero de fábrica de aquel entonces, y cualquier obrero de fábrica de aquel entonces tenía clarísimo cuáles eran sus derechos, cuál era el modelo de país que tenía en la cabeza. Claro. Creo que eso se quiebra en la última dictadura militar, en donde, bueno, un aparato represivo del Estado, con delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición, hizo que la sociedad vea la participación pública como algo peligroso, como medio amenazante, a lo que hay que esquivarle. Creo que esto se terminó de profundizar en los 90, que bueno, fue un poco lo que pasó en todo el mundo, ¿no? Esta oleada de los 90 hizo que ese quiebre entre la participación política y el interés de la sociedad, o sea, antes estaba de moda, ¿no? Ser militante político, hablar de política. Sí. Ahora, después de la dictadura militar, en Argentina quedó como prohibido hablar de política, ¿no? Como que uno salía a la calle y mencionaba algo relacionado a alguna cuestión política y era como, no, mejor no hablemos. Sal de ahí, amigo, sal de ahí. Eso no. Y se empezó a retirar la política. O sea, no estoy hablando de política partidaria, de a qué partido perteneces, sino la política entendida como esta participación o este compromiso, este poner en cuerpo con lo público, ¿no? Esto de, bueno, somos una sociedad, cómo nos vinculamos con lo público, con nuestro Estado, con nuestra organización. Después, obviamente, uno tendrá su ideología, adscribirá un partido político, pero la participación en lo público por parte de la comunidad cambió tremendamente antes y después de la dictadura, y en los 90 se terminó de romper esa experiencia acumulada, y llegamos a los 2000 con una sociedad, que es esto que mencionabas vos, Sol, recién, con una sociedad como que de algún modo le interesa y le resuena, pero que no sabe o no conoce, o no tiene el impulso de hacerlo tampoco, de conocer cuáles son los mecanismos mediante el cual vincularse con lo público y con el Estado. Y entonces se escucha mucho la queja suelta. Uno camina por la calle y escucha en la parada de colectivo, en el almacén, en la verdulería, cómo la gente se queja, pero no ve que esa queja se vehiculice en una organización política más seria, ¿no? Es que Entonces al final, eso, queja suelta. Claro, es que al final yo creo que también el Estado es también responsable de eso, en el sentido de que el Estado tiene que informar, tiene que darle las instancias a la gente para que se siente, le den el folleto, le expliquen el proyecto o lo que sea, digamos, no importa. Pero yo siento que eso no existe. Es como, no sé si no hay plata, no sé, porque también, ojo, yo creo que, y de esto me hago ultra cargo de lo que voy a decir, hay plata para un montón de cosas, pero para que la gente opine, nada, cero. Para eso no hay ni un no, estamos quebrados, ¿me entendés? Entonces, al final vos decís, ¿para qué ratifico un convenio? ¿Para qué tengo esta ley? Si en realidad, al final es como una burla, ¿cachai? Claro. Claro, tal cual. Eso sucede, acá en Argentina es así, tal cual. Y después también hay una baja muy grande del nivel político de los dirigentes de las organizaciones intermedias. Y estoy hablando de sindicatos, clubes, estas organizaciones que antes eran capaces de disputar algún sentido, eran capaces de disputar el sentido. Hoy son organizaciones que no están en condiciones de salir a disputar ningún sentido de nada. Claro. Y después, en relación concreta a lo que es la consulta previa, el pluralismo jurídico y la gobernanza territorial, nosotros vemos que muchas veces
las cosas se terminan haciendo más por impulso de la propia empresa, por impulso de cumplir con el compliance internacional, Claro. que por la organización comunitaria o el impulso estatal. Que si no, no te dan la plata. Claro. Entonces, Muchas empresas que obtienen créditos y Sí. tienen que cumplir con los estándares internacionales, terminan impulsando, al menos es así acá en Argentina, terminan impulsando la propia empresa, el cumplimiento normativo y el compliance que la comunidad y el propio Estado. Y esto pareciera ser como una contradicción muy Es grande, raro. ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Qué empresas tan buenas? Claro. Empresa buena onda. Oíme, me encanta esta charla porque además es como, estás como desasnándome un poco porque yo hay cosas que las percibo, viste que como yo estoy en Chile, percibo, leo, pero no sé efectivamente Claro. si es como lo percibo. Oíme, ¿y cuáles son como los primeros proyectos que ustedes tienen concretos, ¿no? En el observatorio? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están queriendo hacer, digamos? Hay dos proyectos muy concretos que son, el primero es publicar un libro sobre consulta previa desde un enfoque comparado. La idea es que en cada uno de los países en donde se ratificó el convenio 169 de la OIT, hagamos un análisis exhaustivo de qué pasó concretamente con el convenio, no desde lo normativo, sino desde lo que verdaderamente se concretizó o no en el territorio y en la vida de las personas, y hacer un enfoque comparado entre los distintos países de América, con el foco bien puesto en América. Ese es uno de los proyectos y la idea es que la publicación de ese libro sobre consulta previa pueda ser el punto de partida del lanzamiento de un curso de posgrado en consulta previa y gobernanza territorial. La idea es que podamos condensar, sistematizar un corpus de conocimiento Sí. relativamente aplicable en cualquier lado, obviamente que cada país tiene su particularidad, pero que podamos condensar un corpus de conocimiento que nos permita lanzar un curso de posgrado para todo aquel profesional interesado en la temática, bueno, que se pueda inscribir y participar del posgrado. Posiblemente el posgrado se lance el próximo año. En paralelo al libro y al curso de posgrado, un poco la idea es tratar de impulsar el debate público con distintas medidas, simposios, congresos, papers, organización territorial, lo que sea que sirva, tratar de impulsar el debate público acerca de qué tan eficiente fue tener un Estado con un poder de policía monopólico que lanza una sola ley para toda una comunidad disímil que habita dentro de su territorio, y qué tanto tenemos que volver a repensar la relación entre el Estado-Nación y la comunidad que lo habita. Un poco lo que nosotros un poco el debate que queremos impulsar es este. Creemos que a la salida de la Revolución Francesa, no quiero ponerme muy histórico, pero a la salida de la Revolución Francesa, bueno, la Revolución, todo ese proceso enorme, terminamos consolidando una organización política en torno al Estado-Nación, y que nos organizamos a partir de ahí. Luego, un poquito más adelante, vino algún proceso de regionalización, pero fuertemente se consolida el Estado-Nación, y que el Estado-Nación arranca con la pretensión de ser de tener un poder de policía monopólico, y desde ese poder de policía monopólico, de algún modo organizar, por decirlo entre comillas, a todas las comunidades que habitan dentro de su territorio. Nosotros en América sabemos que muchas veces este Estado-Nación no se consensuó, sino que se impuso, silenciando, acallando las experiencias, las culturas concretas de cada una de las comunidades. Y esto no lo digo criticando, fueron procesos súper complejos, sí. Había que consolidar un Estado-Nación, o sea, no quiero tiene que hacer un revisionismo histórico también, porque... Claro, sí. Pero sí creo que de cara a lo que viene, el Estado-Nación termina siendo una organización, creo, deficiente para resolver las preocupaciones y las prácticas concretas de las comunidades. Creo sí que el Estado-Nación es muy bueno para
por ejemplo, construir infraestructura, ¿no es cierto? Si uno tiene que hacer una ruta que conecta, Claro, espectacular. Si uno tiene que hacer un tendido eléctrico, maravilloso. sí, Si uno tiene que, no sé, llevarle infraestructura a una comunidad, no hay también. organización mejor que el Estado-Nación. Pero luego, quizás, cuando hablamos de cuestiones más culturales, Eso te más iba a de preguntar. pertenencia, bueno, ahí pareciera ser que el Estado-Nación no termina de entender cómo armar una comunidad. Es que mi pregunta es, porque esto es algo que de verdad no entendí nunca. No he logrado como hacer el match. ¿Cómo conversa la ley, como desde la ley, como que la ley nacional, digamos, con la ley que hace la provincia? Porque si vos decís, ponele, ya la ley de glaciares o de lo que sea, X, una ley X que impulsan desde el Estado, ¿no es cierto? Y vos decís, esa ley va a impactar directamente a la provincia de, no sé, Mendoza, Catamarca, etcétera, o cualquiera, da lo mismo. El senador o el diputado catamarqueño o mendocino, ¿qué puede hacer con eso? Se supone, ¿cuál es el estatus? La ley nacional debería ser más que la ley provincial, ¿no es cierto? Claro, es complejo porque no hay una respuesta acabada. Supuestamente, si uno En el nosotros, papel, los abogados, claro, los abogados nos gusta hablar de ficción jurídica. ¿Ficción por qué? Porque de algún modo es una ficción y funciona en la medida en la que creamos que esta ficción es real, es ¿no? Es como real. leer una novela. Uno lee una novela y capaz, no sé, suponete que estás leyendo una novela de realismo mágico y pasan cosas que en la realidad no pasan en la Claro, novela. Entonces, si vos te crees la novela, bueno, claro. la novela termina siendo cierta y te termina dejando una maravillosa enseñanza. Un poco con la ley pasa lo mismo, ¿no? En, en donde uno habla de ficción jurídica. En la medida en la que nosotros suscribamos y nos montemos sobre la ficción jurídica, lo vamos a entender. Y en la medida en la que nos corramos un pasito para el costado, nos vamos a estar dando cuenta de que no es más que una ficción. Es Claro. esta delgada línea. Pero en principio, uno... ¿cómo funciona esto en Argentina? Uno tiene la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que son la piedra angular del ordenamiento jurídico, que estarían como en un escaloncito por encima. Claro. Luego tienen las leyes. En el caso concreto de los recursos naturales tenemos las leyes nacionales, Ah, federales, sí. que las leyes federales lo que deberían hacer es establecer presupuestos mínimos, es decir, un piso que no debe ser perforado, un piso sobre el que las provincias al legislar tendrían que pararse por encima, no por debajo. Ujú. Y luego las leyes provinciales que, respetando lo que dice la Constitución y los tratados internacionales y respetando los presupuestos mínimos que emerjan de las leyes federales y nacionales, deberían hacer sus propias legislaciones. Hasta acá uno pareciera decir, bueno, funciona. Pero, espera, Pero una pregunta. ¿Las leyes de recursos naturales son distintas al resto de las leyes? sí, sí, Ah, podrían serlo o no. Podrían serlo o no. En teoría deberían serlo. En teoría debería haber leyes específicas sí, para los recursos naturales. Específicas. claro, Debería haber, y las hay igual, ¿eh? Pero debería haber una ley específica de bosques, una ley específica de glaciares, debería claro. haber una ley específica para los recursos naturales. Lo que sucede es que, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, uno como legislador nada impide, ¿no es cierto?, que uno en el marco de otra ley pueda incorporar alguna remisión directa o indirecta sobre la apropiación de algún recurso natural. Es complejo, porque además, al menos en Argentina, uno la ley la puede sancionar, el legislador tiene esta potestad de sancionar la ley, y uno como ciudadano, si tuviera que criticar algo de una ley, tendría que esperar que aparezca un caso concreto para poder ir a la justicia. Nosotros Ah, en Argentina no tenemos una instancia jurisdiccional de justicia que pueda fallar en abstracto, es decir, sin una aplicación concreta. Tenemos que esperar que aparezca un caso. Entonces, suponete que
aparece una ley que es horrenda, ¿no? Uno dice, bueno, sale una ley que dice, qué sé yo. Una ley Frankenstein. Claro, sí, una ley que a todas luces es una ley que no está bien, que no respeta los convenios internacionales. Uno tiene que esperar a que pase algo. Claro, que haya una aplicación concreta, sí, que haya un daño específico como para poder ir a hacer valer la pretensión ante la justicia, y ahí eventualmente la justicia evaluará si esa ley es o no constitucional y se discutirá en todo caso la vigencia o la constitucionalidad o convencionalidad de esa ley. Pero sucede que tenemos una constitución, una ley federal que debería establecer los presupuestos mínimos y leyes provinciales que, respetando los presupuestos mínimos establecidos por la ley federal, debería hacer cada provincia su propia legislación. Hasta ahí pareciera ser que funciona. Lo que sucede es que cuando empiezan a aparecer leyes concretas, normas concretas, que o violentan los convenios internacionales o violentan los presupuestos mínimos, siempre hay que esperar la aplicación concreta de esa ley como para poder ir ante la justicia a hacer un... está mal. Claro, y esto atado a lo que hablábamos un poco antes, que es una sociedad sin tanta conciencia política de cómo esto funciona. Y esto es terrible porque la ley en sí magia no puede hacer, ¿no es cierto? Si uno se pone a pensar qué es el derecho, ¿qué es el derecho? ¿Es la norma? La norma forma parte del derecho, pero si atrás de esa norma no hay una práctica social por parte de una comunidad, esa norma no existe, ¿no es cierto? Es como si uno pudiera hablar con un economista y le preguntase la plata. Bueno, desde un punto de vista físico, la plata es un papel de colores. Claro. Bueno, ¿por qué funciona? Y porque nosotros nos creemos como sociedad que tiene un valor y lo intercambiamos. Es el cuento que hay que tener mucho. ¿No? Con la ley pasa lo mismo. Tenemos muchos papelitos. Pero en realidad, si uno, si uno pudiera traer un extraterrestre y le muestra, y el extraterrestre dice, esto es un papel de color, ¿esto qué es? No. Claro. ¿No? Bueno, con la ley pasa lo mismo, ¿no? Si uno trae un extraterrestre y le muestra una ley, dice, esto es un papel escrito. Claro, si no hay una práctica social atrás que sostenga esa ley, que lo sostenga en la materialidad concreta, bueno, la ley no es más que eso, ¿no? No es más que un papel escrito. Entonces, requiere, sobre todo en recursos naturales, se requiere que además de la ley, que es importantísima, hay que tenerla, pero que además de la ley exista una práctica social continua y reiterada en el tiempo que de algún modo sostenga la vigencia de esa ley. Porque lo que muchas veces sucede acá en Argentina es esto, ¿no? Una modificación que la sancionan un 24 de diciembre a la noche, pre-Navidad. Entonces uno está pensando en la mesa navideña y de repente sale una ley y dice, pasó una ley. Y no hay... Y listo, y se sancionó la ley. Claro. Y se espera 6 meses y después empieza la aplicación concreta y bueno, y pasó, ¿no? Claro, porque son modificaciones jurídicas, normas, sin una práctica social detrás. Claro. Ay, qué heavy. Esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? Hace poco en el Congreso se sancionó una ley anti-bullying y discutíamos con los colegas. Decir, bueno, si una ley puede decir no discrimines, pero si hay una práctica social discriminatoria, bueno, ¿dónde queda la ley? O sea, está bien, hay que tenerla. O sea, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que tener la ley, y si existe esta práctica de bullying y no sé qué, tiene que haber una sanción real, porque no sirve de nada, decir, no, vamos a, no sé, esta ley tiene todo esto, todo este cuerpo y es preciosa, pero si en la práctica vos no la podés bajar porque no tenés recursos, porque la gente no la conoce, porque al final eso es lo que pasa. Bueno, acá también pasa lo mismo, que la gente a veces habla y vos decís, pero si la ley no dice eso o el reglamento no dice eso, o sea, tenés que leer, informate. Bueno, en materia de recursos naturales uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Hay una normativa y después en la práctica pasa otra cosa. Claro. Termina sucediendo otra cosa, termina habiendo otro entendimiento en el inconsciente colectivo, ¿no? Que muchas veces es lo que termina prevaleciendo.
Porque termina prevaleciendo lo que la comunidad termina creyendo a lo que la ley efectivamente termina diciendo. Sí. Y en el medio de esa desinformación, junto con esta falta de organización política que hablábamos antes, Sí. bueno, terminan pasando cosas que son terribles. Sí, es que yo creo, bueno, y ahí nos vamos a ir a otro tema, pero así como un paréntesis, igual la decadencia de la educación es tremenda, porque acá, no sé, por lo menos acá en Chile es como, la otra vez salió como una estadística, así como el 60% de los niños que están en cuarto de primaria, que no sé en Argentina, acá se llama cuarto básico, no entienden lo que leen. O sea, Claro. empezamos mal, ¿me entendés? Si vos tenés 10 años, 9, no sé, y no entendés un cuento, o sea, ese pibe va a crecer y arrastrando eso. Y cómo, o sea, no hay como, no me quiero informar o no entiendo. Quizás me quiero informar, pero no entiendo, no soy capaz de hacer ese razonamiento, esa bajada. Entonces yo creo que igual el tema educacional ha dejado unos agujeros impresionantes. O sea, el nivel con el que los chicos de ahora llegan a la universidad es ultra lamentable realmente. Sí. Que también, bueno, yo siento que es como una estrategia, ¿viste? Cuanto más brutos son, mejor. Mejor, claro, sí. Mejor, sí. Sí, en Argentina pasa lo mismo. No tengo la estadística concreta, pero Mm. también problemas en la alfabetización, en la comprensión Sí. de texto. Y uno ve que hay verdaderamente un enorme cambio en la capacidad cognitiva Sí. de los alumnos universitarios. Sí. Y pasó muy rápido. Sí, es O que sea, fue de sí. un año para otro. Sí, No, eso. no es que es un proceso que viene de hace mucho, sino que fue ahora. eh, No, sí, no sabría precisar exactamente, pero fue ahora. sí, no hace mucho. Oíme, ¿y quiénes integran volvamos a nuestro tema? Volvamos, volvamos. ¿Quiénes integran este observatorio actualmente? Bueno, la idea fue empezar con una persona de cada país Mm. de América. Siempre estamos hablando del continente Americano. americano y siempre estamos hablando de los países que tienen la consulta previa ratificada. Sí. La idea es comenzar con una persona por país inicialmente hasta que podamos publicar nuestro libro sobre consulta previa. Y una vez que podamos lograr alcanzar la publicación del libro sobre consulta previa, ahí sí abrir la posibilidad y abrir la convocatoria a las comunidades, ¿no? Tratar de hacer algo más amplio y más deliberativo, pero sí, en un inicio lo que tratamos tratamos de priorizar la representación de las distintas naciones por sobre la cantidad de personas concretas que lo integran. Ya. Así que fuimos buscando un representante por país y ya tenemos bastantes. Yo estoy representando a Argentina, después tenemos representaciones en México, está la doctora Miriam Pascual Jiménez, abogada. También fuimos buscando personas fuera del derecho porque sabemos que el conocimiento es algo que trasciende a la disciplina que uno eligió. Sí. Así que siempre hay que tratar de buscar el mayor intercambio posible. Es muy tenemos, rico, es más rico. Claro, se enriquece sí, la creo discusión. que creo que el enfoque interdisciplinario es o va a ser la respuesta a muchos de los temas que tengamos que ir atajando como sociedad, ¿no? Porque ya no es como antes en donde uno sabiendo una sola cosita alcanzaba, sino que Uno hay no que puede saber. parar nunca de estudiar ahora, es tremendo. Como uno dice, no, esto es lo último que hago, y es mentira. Sí, tal cual. Bueno, estaba mencionándote, teníamos a Miriam por México, después tenemos a Ana Hasmen Lara, que ella es antropóloga de Honduras. Tenemos a Andrea Balseca, abogada, representando Ecuador. Tenemos a Lucía Belén Mendoza Peñalosa, que ella representa a Bolivia, abogada también. Luis Felipe Escobar Bolívar, que él es un abogado colombiano. Todas personas con mucha experiencia y trayectoria en lo que es la consulta previa, la gobernanza territorial, el pluralismo jurídico. Claudia Arredondo Villar, ella es antropóloga y está por Perú. Leslie Karina Figueroa, abogada que está por Guatemala.
Después tenemos a Ruth Martínez Reyes, que es una abogada que representa a República Dominicana. A Flor de María Belloso, que ella representa a El Salvador, abogada también. Una ingeniera ambiental que representa a Paraguay, que es María José Palacios Argüello. Sí, creo que ella, viste, una ingeniera ambiental nos da las personas que son antropólogas, ingenieras, nos sacan a los abogados de nuestro nicho, sí, y le dan muchísima riqueza a la discusión. Bueno, y después tenemos por Chile, no sé si la conoces, a una persona que se llama Sol Tejada. Ahí estamos, aportando. Sí. Bueno, y la idea es en breve poder tener una persona que represente a Brasil y una persona que represente a Estados Unidos, al margen de la ratificación del convenio 169. Creemos que Estados Unidos tiene que estar en la discusión. Y bueno, cuando tengamos, creo que nos faltaría Brasil, Estados Unidos, y ya estaríamos en condiciones de... Canadá, yo creo que también igual es un... Sí. Porque ellos tienen una política así muy... son grosos, igual los canadienses, son potentes. A mí me gusta su parada, así como con los indígenas, su mirada así... tienen, porque además tienen como esta consulta previa también se hace, por ejemplo, desde que empieza el proyecto, ¿no? Hay como una co-creación, y eso es sumamente importante. Sí, tal cual, que creo que es el enfoque que habría que adoptar. Sí. Pero es dificilísimo, es súper difícil eso, sí, porque yo siento que como que uno lo dice y claro, la gente igual como que se entusiasma y sí, hagámoslo, pero después la cantidad de tiempo que eso te lleva, a nosotros nos pasa mucho acá con los temas de consulta, con las comunidades y todo, que claro, igual la gente como que está sobresaturada de proyectos, en algunas regiones, ¿no? Entonces te dicen, no, es que el martes tengo una reunión con el secretario ministerial de no sé dónde, el jueves tengo una reunión con esta minera, el viernes tengo con... Claro. Y vos decís, cuando trabaja esta gente, cuando tiene vida, entonces igual, y eso que son como... reuniones puntuales de una hora y media. Imagínate como hacer un proceso de co-crear y opinar sobre un proyecto, o sea, encerrados 3 meses. Bueno, en un resort. Yo podría participar. Claro. Ahí cambia la cosa. Oíme, Fede, ¿y cómo se pueden sumar la gente que quisiera sumarse a esto, a colaborar, Nos pueden escribir al correo electrónico del observatorio, que es info@observatorioamericano.org. Ya. Y también esa es la página web, observatorioamericano.org. Perfecto. Entonces, bueno, quedamos en eso. Por favor, súmense. Queremos muchas opiniones, queremos mucha gente trabajando. Sí, claro. Sí, es tan importante. No, pero de verdad, así como en una bajada menos humorística, es absolutamente relevante tener que la gente opine, que la gente se sume, que la gente haga su, digamos, sienta que tiene derecho a opinar, que no, porque no hay nada más angustiante que te pongan un proyecto al lado o decir, no estoy de acuerdo y no sé cómo hacer, no puedo opinar o no sé. Y no puede ser también que como que la tribuna para opinar al final termina siendo, no sé, el Instagram, el TikTok, claro. Porque es como chorrocientos mil comentarios de odio esto, los glaciares no sé qué, el río no sé cuánto, pero nadie escucha eso. No hay una sistematización, no, como que... Entonces hay que hacer un trabajo que de verdad sea serio, sea... que recoja, digamos, la opinión de un montón de gente y que se pueda sistematizar y decir, ¿sabes qué? Está pasando esto en el territorio, hacer una buena radiografía y una buena
como línea de base, digamos, de lo que sucede, porque yo siento que es la única manera de tener como un desarrollo armónico, porque además también, y esto lo hablábamos ayer con este antropólogo, las personas que más conocen el territorio son las personas que lo habitan. Entonces, como decías vos, están haciendo leyes en Buenos Aires para una provincia X. Y esa gente lo más probable es que o nunca fue, o nunca habló con alguien de la provincia, o, ¿cachai? Entonces, igual eso es sumamente preocupante, porque así no avanzamos para ningún lado. Sí, tal cual, tal cual. Es volver a construir ciudadanía. Sí, tal cual. Y volver a construirla desde la experiencia concreta en el lugar. Y creo que Exacto. es lo que perdimos. Yo hablo con muchas personas que son asesores o legisladores y veo una enorme, enorme disociación entre lo que ellos discuten Y la realidad. y la realidad. Entonces se terminan ellos alimentando de una materia prima con la que hacen su labor, que no es la materia prima que emerge del territorio, sino que es materia prima que emerge muchas veces de otros lugares, muchas veces de las academias, muchas veces de informes de ONGs, que van como alimentando la materia prima con la que ellos construyen las leyes, pero que no tienen nada que ver con lo que termina sucediendo y lo que termina necesitando las personas en su lugar en su casa, ¿no? Sí. En su hábitat. Y además que también hay que tomarse el tiempo, porque Sí. no te sirve ir a un lugar, estar un día, así como, hola, hola, hablar con la Sí. gente 2 horas e irte. Eso no sirve, no puede darte ninguna idea, ninguna profundidad de conocimiento territorial. Sí, tal cual, tal cual. Sí, hay que rediscutir, y nosotros del observatorio vamos a intentar rediscutir. Por eso el pluralismo jurídico, ¿no? El pluralismo jurídico como, o sea, que no solamente es gobernanza territorial, porque gobernanza territorial podría implicar esto que está sucediendo hoy, que es una manera de gobernar un territorio, Claro. no mirándolo. Pero nosotros la gobernanza territorial lo unimos con el pluralismo jurídico porque creemos que tiene que existir la posibilidad de que cada territorio sea o tenga la autonomía para autorregularse jurídicamente. Claro. Lo que no significa que volvamos no sé, al medioevo, en donde cada quien estaba en su principado. Claro. No pretendemos eso, no somos obtusos en ese sentido. Creemos en los beneficios del Estado-Nación, pero sí creemos que es importante que cada territorio vuelva a recuperar a través del pluralismo jurídico su propia gobernanza. Claro, es que además yo creo que cada provincia es como acá, cada región tiene su qué, cada provincia tiene su qué. Algunos tendrán minería, otros tendrán agricultura, otros tendrán petróleo, otros tendrán, no sé, turismo. Entonces, como que uno tiene que tener ese pulso y hacerlo de verdad, con mucha responsabilidad y entendiendo que la gente también es la que conoce y la que sabe y la que te va a decir, no, o sea, que acá, por ejemplo, pasó una vez, bueno, una vez no, varias, pero yo estaba trabajando en un proyecto que en un sector donde también se había aprobado un proyecto hacía muchos años. Y el señor me dice, mire, ¿sabe por qué no resultó? Porque esta roca tiene estas particularidades. Entonces el agua se filtra y no sé qué. Me dijo, y eso jamás lo tomaron en cuenta. Porque a nosotros nadie nos preguntó. Y te estoy hablando de millones de dólares tirados a la basura. Financiamiento internacional, financiamiento de no sé qué. Y yo decía, qué loco, este señor, estoy sentada en el living de su casa hablando de otra cosa. Y el tipo tenía así como ultra claro de por qué el proyecto había fracasado. Entonces, cosas así no pueden pasar. Si te estás gastando una millonada de plata, bueno, que sea de una buena manera, tomando en cuenta todos estos multifactores que existen.
Tal cual. Nada que Me agregar. enojé. Ah, sí. Ya, muy bien. ¿Alguna cosa más que te gustaría decirnos a todos nosotros? Agradecerte a vos, Sol, por la creación de este espacio. Creo que es muy importante. Y al público que escucha, que somos un montón. Porque parece que no, pero cuando uno va hablando con las distintas personas, se va dando cuenta de que la problemática se reitera. Sí. Está ahí, creo que hay algo latente. Mm, Y que bueno, un poco nuestra idea desde el observatorio es ofrecer un espacio para que eso que está latente pueda tomar forma y a través de esto invitarlos a que si tienen ganas, acá ofrecemos un espacio para que esto tome forma. Y que si no es este espacio y es otro, no importa, que vayan a ese otro espacio igual, sí. pero que es importante tratar de hacer el esfuerzo. Ya sé que implica tiempo, que implica muchas veces un desgaste desde lo físico, desde lo emocional, pero que en definitiva creo que eso es lo que implica ser humano, ¿no? Aportarle un granito de arena, sea poco, sea mucho, a una discusión colectiva que a uno lo trasciende, que está desde antes que estemos acá y va a seguir estando después de que nos vayamos. Exactamente. Entonces Sí. hacer el esfuerzo para tratar de construir algo colectivo. Exactamente. Bueno, te agradezco un montón y muchas gracias a todos por escucharnos en La Minga de las Ovejas Negras. Gracias, Fede. Gracias a Dios. Nos vemos.